Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciencias de Occidente. Muchas gracias. Me siento muy honrado y muy contento de haber recibido la invitación de participar en esta cátedra. Ojalá tenga larga vida y muchos frutos. Vamos a tratar, los que estamos participando en ella, de que así sea. Agradezco mucho al Centro Universitario del Sur, sede Ciudad Guzmán, por esta, y Zapotlán el Grande, municipio de Zapotlán el Grande, la tierra de grandes jaliscienses, el haberme invitado, en particular al señor rector Ricardo Xicotenca García, al doctor Alejandro Macías, quien es el director de la División de Estudios Territoriales, y a la maestra Lisette Sevilla, que es también la coordinadora del programa de posgrado en ese centro. Creo que vamos a formar un buen equipo, también con colegas del CIESAS Occidente. En particular nos van a acompañar y apoyar el doctor Andrés Fábregas, quien es el director regional actual de CIESAS Occidente, y dos distinguidos investigadores, la doctora Mercedes González de la Rocha y el doctor Pablo Mateos. Y nuestra idea es recuperar en el occidente de México el interés por el estudio de las regiones. No es que este interés haya desaparecido, por supuesto que sigue existiendo. En el CUSEA hay un departamento de estudios sociales y económicos sobre la región también. Entonces queremos trabajar también en colaboración con ellos. Pero creo que el interés sobre la región como sujeto de estudio se había disminuido, se había diluido un poco. En los años 70 y 80 del siglo pasado hubo un interés muy fuerte por este tipo de estudios para superar las ideas centralistas sobre México. Hubo historiadores, antropólogos, geógrafos, economistas que se sentían decepcionados de que México se viera como una especie de unidad homogénea que se desarrollaba a imagen y semejanza de la parte central y en particular de la capital. Cuando se hablaba de México dentro de nuestro país y en el extranjero, casi solo se hablaba de la Ciudad de México. Y eso como que resultaba muy frustrante desde el punto de vista intelectual, por supuesto, pero también desde un punto de vista político y cultural. Nuestro país es un país con una enorme diversidad cultural, y esa diversidad cultural está enraizada en sus diferentes regiones. Entonces, en los años 70 y 80, como decía, hubo una gran cantidad de estudios que tenían a la región como foco de atención principal. Y en mi institución en particular, el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, se desarrollaron proyectos en varias partes de México, prácticamente en todas las regiones del país o en todos los rumbos del país. Y en concreto aquí en Jalisco hubo dos proyectos colectivos bastante grandes, uno en los Altos de Jalisco y otro en el sur de Jalisco. El de los Altos de Jalisco lo dirigió el doctor Andrés Fábregas, el del sur de Jalisco lo coordiné yo, y ahí colaboraron pues muchos colegas y alumnos de varias instituciones de educación superior. Y de hecho se hicieron publicaciones sobre las dos regiones que, como lo mencionaba el doctor Alejandro Macías, pues todavía no pierde su validez en muchos sentidos, ¿no? Entonces queríamos recuperar este interés, sobre todo porque a partir de los años 90 y de la transformación tan importante que ha habido en el mundo y en nuestro país
con la globalización, con la transición a un nuevo tipo de economía y de tecnología, con los flujos migratorios que se han intensificado enormemente, con la movilidad de las poblaciones dentro del país, movilidad que no solo implica cambios de lugar, sino cambios culturales, cambios en las relaciones sociales. Con todos estos fenómenos parecía que las regiones ya se habían desdibujado, que ya no tenían tanta importancia. Sin embargo, nosotros pensamos que la región sigue siendo importante porque hay muchos temas actuales, vigentes, yo diría incluso candentes, que requieren de miradas a la región, no miradas a otro tipo de sujetos colectivos, sino en particular a la región. Pienso, por ejemplo, en la regionalización de la pobreza y de la desigualdad. En este país, uno de los problemas más enormes que nos aqueja es la desigualdad social. Y hay una dimensión regional en la pobreza y en la desigualdad. Otro tema muy importante es la persistencia de las identidades regionales. A pesar del movimiento tan fuerte entre las poblaciones, las identidades regionales siguen ahí. Y no solo las identidades regionales en términos un poco aéreos de la cultura y el tipo de comida y ciertas tradiciones, no, sino en términos políticos, identidades políticas muy fuertes, movimientos regionales que reclaman cierto tipo de derechos están presentes en México. Otro tema importante sería la reconfiguración de las relaciones entre la ciudad y el campo, que está desdibujando y al mismo tiempo resignificando, recreando las regiones. En este momento ha habido una transformación demográfica en el país enorme. No se habla mucho de eso, pero si hace 60 años la mitad de la población todavía vivía en zonas rurales, en este momento menos del 30% de la población vive en zonas rurales, más del 70% vive en zonas urbanas y una gran proporción de estos viven en grandes ciudades. Se han creado nuevas redes entre núcleos urbanos que dibujan de otra manera las regiones y este es un fenómeno que es necesario estudiar. Finalmente, hay otros dos fenómenos importantes. Uno tiene que ver con las resistencias a la centralización. Tenemos, como ya he mencionado, en este país una inercia de centralización que fue un poco combatida. Se veía la gravedad del problema hace, yo diría, 40 años, pero que a partir de los años 90 el problema de la centralización parece que ya no preocupa. La Ciudad de México sigue creciendo desaforadamente, se sigue concentrando ahí el capital y los servicios, y luego hay otras ciudades que tampoco han dejado de crecer. Una de ellas es la nuestra, Guadalajara, que ha llegado a tener que tiene problemas muy graves, por ejemplo, de movilidad, de transporte, de contaminación, porque el proceso de centralización no solo ocurre a nivel nacional, ocurre también dentro de los estados, dentro de las regiones. Entonces, este problema hay que estudiarlo, abordarlo. ¿Por qué? Porque el tema de la centralización ha dejado de ser un tema importante para los políticos, por ejemplo. Y finalmente me refiero a otro tipo de regiones que hace 40 años eran inéditas, que yo quisiera llamar regiones transnacionales. En este momento
Las franjas fronterizas se han transformado tanto al sur como al norte y han formado nuevas regiones que están, por así decirlo, cabalgando entre dos países, tanto en el norte como en el sur. Y eso crea un tipo de relaciones sociales, un tipo de cultura que es necesario también estudiar. Y con el tema absurdo, pero al mismo tiempo muy peligroso de la construcción del muro, pues esto se vuelve importante. Y por otro lado, el tema de la violencia en las fronteras es algo también muy importante. Y estas regiones transnacionales, sin embargo, no solo se refieren a estas zonas continuas que existen en las fronteras, sino que existen ahora regiones discontinuas formadas por las redes que tejen los migrantes tanto dentro de México como en otros países. Todo esto conforma un programa que a mí me parece importante y muy interesante. Y el propósito de este seminario que la Universidad de Guadalajara y el CIESAS están echando a andar es reunir a investigadores nacionales e internacionales, por supuesto investigadores jaliscienses, investigadores de nuestras instituciones, para discutir estos problemas, para buscar formas de abordarlos, para comunicar a la sociedad y a las autoridades nuestros hallazgos y nuestras preocupaciones. Y la idea es que estos seminarios que van a tener siempre un componente internacional, siempre habrá invitados internacionales y siempre trataremos de alcanzar un nivel comparativo con otras naciones, con otros países. Este seminario se planea que funcione en la Feria del Libro aquí en Guadalajara, como ya lo mencionaba el doctor Alejandro, en el auditorio del Hotel Hilton, que está ahí enfrente de la Expo. Será el lunes a las 9 de la mañana, pero la siguiente sesión será en Ciudad Guzmán, en el sur de Jalisco, en el CUSUR. La siguiente será en Guadalajara y así sucesivamente, y algunas buscaremos también tenerlas en otros centros de la Universidad de Guadalajara y también en otras instituciones. La idea es crear una red de investigadores que traigan a debatir sobre la mesa estos problemas que vemos asociados al tema de las regiones, la región, viendo el concepto de región como un concepto articulador, como una especie de concepto programa, como una dimensión estructurante que nos permite analizar distintos problemas sociales. Termino simplemente mencionando que en la sesión que tendremos el lunes próximo, al amparo de la FIL, van a participar 3 investigadores muy distinguidos. Uno de ellos es el doctor Claudio Lomnitz, antropólogo e historiador, profesor distinguido en la Universidad de Columbia, en Nueva York, quien ha trabajado mucho sobre México, pero también sobre otros países. Otro invitado es el doctor Arturo Taracena. Él es ciudadano guatemalteco y también francés, que actualmente trabaja en la UNAM, en el Centro de Estudios Peninsulares, que está en Mérida, Yucatán, y que pues, es un especialista en historia regional, tanto en Centroamérica como del sureste de México. Y el tercero es el doctor Humberto González Chávez, quien es investigador de Ciudades Occidente y quien ha trabajado de una manera muy sobresaliente en el tema de las conexiones entre regiones de México y regiones de Estados Unidos. Entonces, creemos que esta sesión va a ser muy importante y pues ojalá nos acompañen muchas personas.
Muchas gracias, doctor Guillermo de la Peña. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen